En el año 1945 terminó lo que se conoció como la Segunda Guerra Mundial. 2 años después comenzó el periodo que se conoció como la Guerra Fría. Hasta el año 1991 hubo tensión mundial entre los Estados Unidos y lo que se conocía como la Unión Soviética. En ese periodo de la Guerra Fría, la antigua Alemania se dividió en dos, lo que se conoció como la Alemania Occidental, que mantuvo relaciones con los Estados Unidos, y la Alemania Oriental, que estuvo controlada por el régimen soviético. Desafortunadamente, durante ese periodo de la Guerra Fría, en la Alemania Oriental, los cristianos eran considerados como ciudadanos de segunda clase. Ellos fueron perseguidos, fueron objetos del régimen soviético de una agenda no solamente para atacarlos y perseguirlos, sino de empobrecerlos. Así que los cristianos durante aquella época no podían reunirse públicamente. Sus reuniones del grupo y el remanente que se mantuvo fiel tenía que ser en casas o en lugares donde la policía secreta de los soviéticos no tuviera conocimiento, porque si no podían caer presos. Así que yo quiero que imagine la escena. Eso no fue hace mucho. Cristianos siendo perseguidos por su fe, y por su fe ellos sufrir las consecuencias al punto de estar en extrema necesidad y en extrema pobreza. Ya cuando el muro de Berlín cae y Alemania se reunifica, comenzaron a aparecer los escritos de lo que sucedió en aquella época. Y apareció un escrito de un grupo de creyentes, donde ellos narran lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos durante ese tiempo de persecución y de estrechez económica. Apareció un escrito de una hermana que narraba que durante ese tiempo los creyentes comenzaron a hacer reuniones de oración que le llamaban oraciones de paz. Y ese movimiento fue creciendo hasta que fue uno de los catalizadores de lo que fue la caída del muro de Berlín. Pero ese grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos y tenían grandes necesidades económicas, un grupo en específico escuchó sobre la necesidad que había de otros hermanos cristianos en el otro lado del mundo, específicamente en América Latina. Y ellos escucharon que había grupos de cristianos siendo perseguidos como ellos y sufriendo estrechez económica. Y este grupo de hermanos en Alemania comenzaron a recoger ofrendas, comenzaron a recoger alimentos, comenzaron a recoger artículos para enviar a sus hermanos en Nicaragua y en El Salvador, a pesar de que ellos mismos estaban en estrechez. Esa carta que se encontró fue firmada por la hermana Gertrude, y evidentemente era un nombre falso para proteger su identidad. Y ella dijo lo siguiente, y yo quiero compartirlos con ustedes. No tenemos mucho, pero tenemos a Cristo. Y Él se dio por nosotros. ¿Cómo no vamos a dar lo poco que tenemos por aquellos que sufren lejos? Que nuestros hermanos en Nicaragua sepan que no están solos. Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Y cristianos a través de lo largo de la historia, que han sido perseguidos por su fe y han sufrido la consecuencia de mantenerse firmes al Señor, han dado cátedra de que a pesar de que carecen, suplen las necesidades de los que están peor que ellos.
en esta nueva sección que estamos entrando en la segunda carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo pasó 7 capítulos tratando de defender su integridad, su testimonio, su carácter y su ministerio. Vimos la semana pasada con el pastor Héctor que él recibió noticias de que aquella carta severa había sido usado por el Espíritu de Dios y había producido frutos en la iglesia y los llevó al arrepentimiento. Así que el gozo de Tito al regresar fue el gozo extensivo del apóstol Pablo. Y por razones que veremos en esta mañana, Pablo cambia el tono de su carta a darle a los corintios la razón para dar. Y ese es el título del sermón de esta mañana. La razón de dar. Así que sin más preámbulo te pido que vayas a tu Biblia, a 2 Corintios capítulo 8. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es que primeramente vamos a ver cómo este servidor ha desglosado el texto, cómo lo vamos a bosquejar y a estudiar. Y entonces vamos a ir leyendo las porciones y explicándolos. No lo voy a leer completo de una vez, lo voy a ir leyendo y explicando para que sea mucho más fácil para poder estudiarlo. Así que en 2 Corintios capítulo 8, esto es lo que nosotros vamos a ver. Número 1, el apóstol Pablo le apunta a los corintios el ejemplo de los cristianos en Macedonia. El ejemplo de los macedonios. Eso lo vemos del versículo 1 al versículo 7. Después que le da el ejemplo de los macedonios, en el versículo 8 y versículo 9, Pablo le da el ejemplo supremo, el ejemplo por excelencia, el ejemplo de Cristo. Primero le da el ejemplo de los macedonios, de los cristianos en las iglesias en Macedonia, y después le da el ejemplo de Cristo. Del versículo 10 al versículo 15, entonces Pablo hace un llamado, una invitación a la acción. Le dice a los corintios, ya yo le di el ejemplo de los macedonios, ya yo les recordé la obra de Cristo, ahora es su turno. Ahora ustedes deben obedecer y deben compartir y deben dar de lo que han recibido, para cerrar la sección hablando sobre la integridad en la sana administración. El versículo 16 al versículo 24. Así que yo espero que en la medida que vamos leyendo cada una de las secciones y lo vayamos explicando, usted pueda al final poder relacionar esto con la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque el argumento de mi sermón en esta mañana es sumamente sencillo, porque yo no soy muy inteligente. El argumento de mi sermón es que nuestra generosidad, la generosidad de los alemanes, la generosidad de los macedonios, la generosidad de los corintios y la generosidad de los ibecedianos es la evidencia más clara de que hemos comprendido el evangelio de la gracia. Nosotros damos de lo que hemos recibido. Damos no para recibir nada a cambio. Damos porque ya lo que más necesitábamos, Dios nos los dio en Cristo Jesús. Y eso es suficiente. Y Pablo dice que el amor de Cristo nos obliga, nos constriñe, nos mueve a dar lo que hemos recibido por gracia. Así que le pido que vayamos a leer ahora el versículo 1 al versículo 7. Cuando terminemos de leer el versículo 7, antes de entrar en el desglose, permítame orar para pedir la asistencia del Espíritu una vez más para este servidor y para ustedes, y comenzamos a trabajar. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, ¿estamos ahí? Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Subraye eso. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado,
sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan, y subraye esto, en todo. ¿Y qué es en todo? Dice Pablo. En fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. Vamos a orar. Padre, hemos alabado tu nombre. Hemos reconocido que hoy es un glorioso día. Es el día que tú has designado para que tu pueblo se reúna, alabe tu nombre, tenga comunión y se siente bajo la autoridad de tu palabra. Señor, por eso te rogamos que asistas al predicador, pero también a tu iglesia. Que nos salgamos de la misma manera, que si te place, salves a los perdidos. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Fíjese que en esta sección, que es el capítulo 8 y el capítulo 9, Pablo habla del dar. Capítulo 1 al capítulo 7, la defensa de su ministerio. Cierra el capítulo 7 alabando al Señor porque los corintios vinieron al arrepentimiento. Pero ahora Pablo retoma un asunto que había mencionado brevemente en la primera carta, y era la instrucción que le había dado a los corintios de recoger una ofrenda. Ahora, si usted lee el capítulo 8 y no tiene contexto, se puede perder de quién y para qué era esa ofrenda. Si nosotros regresamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, en el inicio de la iglesia en Antioquía, vamos a recordar que llegó a los oídos de los cristianos en Antioquía de una gran hambruna. ¿En dónde? En la iglesia en Jerusalén. La iglesia madre, que aunque ellos no fueron obedientes a enviar a los discípulos para ir y predicar el evangelio, y Dios tiene que traer una persecución después de la muerte de Esteban, que provoca que los cristianos salgan a donde Dios, a través de Cristo, había dicho que irían. Vemos que cuando esa iglesia en Antioquía se forma, hay necesidad en Jerusalén. Y la iglesia en Antioquía envía a Saulo y envía a Bernabé. Sin embargo, esa acción y esa ofrenda no fue la única que se levantó para suplir la necesidad en Jerusalén, sino que a través del ministerio del apóstol Pablo, Pablo fue a las iglesias que había plantado o les escribió llamándole a ellos que ayudaran a la iglesia madre. Y aquí hay un punto interesante antes de yo entrar en el versículo 1 al 7 para plasmarlo. A mí me llama la atención que Pablo quería que gentiles, que ahora eran salvos y eran creyentes, vieran la necesidad que tenían sus hermanos judíos. Él le dijo a los efesios que a través de la obra de Cristo en la cruz, Él había roto la pared intermedia que dividía a judíos y gentiles para hacer un solo pueblo. Por eso es que el Israel étnico absolutamente nada tiene que ver con el plan de Dios. Es el Israel espiritual, donde judíos y gentiles, lavados por la sangre de Cristo, ahora hacen el pueblo de Dios. Así que no me ponga bandera de Israel en su casa, porque voy a su casa y se la arranco. El pueblo de Dios es gente de toda lengua, de toda raza y de toda nación que han creído en Jesucristo para salvación. Ese es el pueblo de Dios. Y Pablo le dice a los gentiles ahora que son creyentes en diferentes lugares: ayuden a sus hermanos. Y yo quiero que usted preste atención por un momento. Le dice sus hermanos. Y yo me imagino a los gentiles diciendo: pero esos son los que no nos querían. Sí, pero ahora somos hermanos. Y aunque ellos no hayan actuado de la forma correcta, una evidencia de que hemos nacido de nuevo y que somos otras personas
es que actuamos a veces aún en contra de nuestra carne. ¿Y qué hace Pablo en el versículo 1? Le dice, sigan el ejemplo de las iglesias en Filipo, en Tesalónica, en Berea, las iglesias en Macedonia. Esos hermanos en esa iglesia son ejemplares, porque ellos, y Pablo da 4 razones para usarlos como modelo. Número 1, dice en el versículo 1 y 2, que estas iglesias en Macedonia tenían gozo en medio de la aflicción. Estaban siendo perseguidos por su fe, pero en medio de su persecución, ellos no usaron la persecución y la aflicción como una excusa. O sea, a los cristianos en Macedonia, en Filipo, en Tesalónica y en Berea, escuche bien, el sufrimiento no los amargó, sino que por todo lo contrario, los hizo más compasivos. Y Pablo le dice a los corintios, mírenlos como modelos. Ellos han aprendido a gozarse. Estudiamos en esta iglesia la carta a los filipenses. Una iglesia gozosa. En medio de la aflicción. No solamente eso. Pablo le dice en la parte baja del versículo 2. Ellos no solamente estaban gozosos o están gozosos en medio de la aflicción, sino que en medio de su pobreza, ellos son ricos en generosidad, son libres para dar. Ellos no usaron excusa de no tengo, sino que dieron más allá de sus posibilidades. Número 3, Pablo le dice, y no fueron forzados por nadie, sino que tomaron esto de iniciativa propia. Yo no lo forcé, los pastores no lo forzaron, sino que estos cristianos en esta iglesia, de su propia voluntad, dieron más allá de sus posibilidades. Y número 4, Pablo le dijo, ¿sabe por qué lo hicieron? Porque los cristianos que han estado en aflicción y están en pobreza, no los coarta nadie, sino que ven el ser generoso como un privilegio de poder participar en la obra de Dios. Este es el principio que yo quiero que usted entienda en esta sección. La generosidad, y no está en pantalla, así que anótelo o apréndeselo si tenga buena retentiva. La generosidad en el bolsillo siempre viene de un corazón agradecido. La generosidad en el bolsillo o desde el bolsillo viene de un corazón que es agradecido. No hay que estar recordándole el dar, porque sabe que lo que es y lo que tiene proviene de Dios. Y estos cristianos perseguidos, en pobreza, nadie los obligó, sino que vieron la oportunidad de dar a sus hermanos como un privilegio y como una bendición. Así que Pablo les dice, sigan su ejemplo. Yo creo que nosotros debemos mirar a nuestro alrededor y podemos aprender de los que están a nuestro lado. Aquí en esta iglesia hay gente que dan de sus dones, de sus recursos y de su tiempo, mucho más allá de sus posibilidades. Y algunos aquí tenemos quizás más dones, más recursos y más tiempo, y debemos aprender de ellos. Porque esa es la belleza de la iglesia, que podamos mirar alrededor lo que Dios está haciendo con otros y examinarnos, no compararnos, examinarnos para ver cómo lo podemos hacer mejor para la extensión de su reino y la edificación de su iglesia. Eso fue lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios a través de los macedonios. Ahora Pablo no lo deja ahí, sino que usted ve en el versículo 8 y 9 que Pablo le da entonces el ejemplo supremo de Cristo. Lea conmigo el versículo 8 o 9 por un momento. Dice, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros
también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Y yo sé lo que están, porque este es uno de los textos más mal sacados de contexto. Y los charlatanes que predican el pseudoevangelio de la prosperidad te dicen, recuerda que Cristo se hizo pobre para que tú fueses rico. Y los únicos que se enriquecen son los que predican. Y la iglesia endeudada hasta la calva mía. Eso no es lo que Pablo le dijo a los corintios. Lo primero que Pablo hace aquí es decirle en el versículo 8, yo no estoy poniendo una carga sobre ustedes. Esto no es un mandato, esto no es una demanda. Yo no estoy pidiéndole a ustedes que actúen simplemente porque yo soy el apóstol de esta iglesia y ustedes me deben obedecer. No, ustedes deben ser generosos porque ustedes han recibido más allá de lo que ustedes merecen. Fíjense que en el versículo 6 y 7 le dijo, ustedes son generosos en amor, son generosos en fe, son generosos en buenas obras, sean generosos con las manos en el bolsillo. Y deben ser generosos, metiendo la mano en el bolsillo, ayudando a las demás iglesias, específicamente la iglesia en Jerusalén, porque ustedes no merecían el que Dios se hiciera hombre y viniera a esta tierra y fuera a la cruz en su lugar y muriese por ustedes y por la pobreza espiritual que ustedes tenían, que los inhabilitaba a regresar a Dios. El Padre en el Hijo fue a la cruz para que ustedes pudiesen estar en relación con Él. ¿Eso es suficiente? Ese glorioso intercambio como cantamos nosotros, a veces lo cantamos de la boca para afuera. Nos encanta la cancioncita. Pero qué difícil es recordar lo que significa eso. La segunda persona de la eternidad se hizo como nosotros y caminó en este mundo y llevó sobre su cuerpo la ira del Padre y tomó tu lugar y mi lugar y el lugar de los corintios para que tú y yo no tomáramos la copa de la ira del Padre y por la muerte, pero también por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, Cristo dejó la riqueza y tomó la pobreza para que nosotros recordemos que por ese intercambio nuestra ofrenda debe ser una reacción consecuente al evangelio que predicamos y que decimos vivir. Es incoherente que nosotros digamos que estamos centrados en el evangelio y que nuestras vidas nos reflejen un completo conocimiento y agradecimiento por la obra de Cristo en la cruz. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 32, más o menos como lo dijo aquí, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No está hablando de cosas materiales nada más. Eso es lo último en la lista. Es la salvación, es la vida eterna. Y Pablo les dice en el versículo 8 y 9, yo no los voy a obligar. Por eso es que en 7 años usted no nos ha escuchado a nosotros hablar de dinero aquí. ¿Por qué? Porque eso no es necesario. Lo enseñamos en la clase de membresía y a los 17 que están tomando las clases nos escucharán la semana próxima. Porque es parte del curso de membresía y la responsabilidad de todo miembro. Pero yo no vengo aquí o el pastor Héctor, el próximo pastor Carlos, a meterle la mano en el bolsillo. Nosotros no necesitamos hacer esto. Si se supone que nosotros sabemos que de lo que hemos recibido de su mano, de eso damos.
Un corazón generoso, no hay que pulsear con él. Brota en agradecimiento. Es una reacción natural. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no los voy a obligar. Yo no los voy a mandar. Yo les voy a recomendar que ustedes consideren que la misma generosidad que han tenido en otros campos de la vida, la tengan también ayudando a sus hermanos en Jerusalén. Y así él entonces transiciona del versículo 10 al versículo 15 para entonces pasar de la teoría a la praxis. O sea, de la teoría a la práctica. ¿Y por qué es necesario? Y nos vemos en la necesidad de leer y explicar el versículo 10 al 15. Por una razón. Y es que Pablo ya les había dicho en la primera carta, recuerden recoger la ofrenda y enviarla a Jerusalén. Y parece que ellos se tardaron. Y mire lo que les dice ahora en el versículo 10 al 15, cómo él resuelve este asunto. ¿Están conmigo en el 10? Doy mi opinión en este asunto. Pablo es sabio, porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Yo les voy a explicar lo que dice el versículo 10. Llevan un año tratando de ponerse de acuerdo en cuándo van a recoger la bendita ofrenda y enviarla. Ahora pues, acaben también de hacerlo. Para que como hubo la buena voluntad, que no le falta a muchos cristianos, para desearlo, así también lo haya, subraye esto, para llevar a cabo, yo quiero que circule esta expresión, según lo que tengan. Miren lo justo que es el apóstol, según lo que tengan. ¿Están conmigo? Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes, subraye esto, en el momento actual, la abundancia en el momento actual. ¿Necesitan que lo repita otra vez? En el momento actual. O sea, ahora las vacas están gordas en Corinto. Eso es lo que quiere decir. Ahora ustedes tienen. Suple la necesidad de ellos. Para que también la abundancia de ellos, mire el principio espiritual, supla la necesidad de ustedes. De modo que haya ¿qué? Igualdad. Como está escrito. Ahí va el Éxodo. Capítulo 16, versículo 8. El maná. El que recogió mucho, no tuvo demasiado. Y el que recogió poco, no tuvo escasez. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo reconoce que los corintios fueron de los primeros cristianos que al escuchar la necesidad en Jerusalén quisieron dar. Él lo reconoce. Él dice, ciertamente ustedes, si es por voluntad, se ganaban una medalla. Si es por voluntad y deseo, se gana una medalla. El asunto es que un año después no ha llegado nada a Jerusalén. Yo leo a Pablo y digo, yo tengo que cambiar a veces mi vocabulario, a ver si me funciona, porque yo se lo digo de otra manera y no me entienden, a ver si así me entienden. Mira qué belleza de presentación en decirle, ustedes han sido irresponsables y no han cumplido con lo que prometieron. Se escucha bonito y todo, ¿verdad? A ver si yo copio ese versículo 12 para mí. Y él les dice, recuerden que Dios no le está pidiendo de lo que ustedes no tienen, sino lo que Dios mira es la disposición en el corazón para ustedes dar de lo que han recibido. Y este es el principio en esta sección del versículo 10 al 15. La ofrenda es un acto de igualdad espiritual. Pablo está diciendo, tú tienes hoy, ellos no tienen. Mañana ellos tienen y tú no tienes. La idea en el Señor es que todos tengan. Que podamos suplir la necesidad
de nuestros hermanos, no de imponerle una carga económica. Por eso es que el Evangelio de la Prosperidad, por más que usted lo trate de encontrarle lógica, no tiene lógica. Primero porque es totalmente herético. Impone en el texto no lo que no dice e interpreta el texto de la manera que le da la gana. Porque ellos lo que afirman es que para tú recibir la riqueza de Dios, tú te tienes que sacrificar y dar y hasta endeudar. Y si haces eso, Dios te va a bendecir. Pablo dice, ese no es el principio de la prosperidad, y lo vamos a ver en el capítulo 9, de la prosperidad espiritual. No. Por todo lo contrario. Dios lo que quiere es que cuando Dios te ha bendecido, tú no hagas más granero y expandas el granero para echar lo que tienes, sino de lo que te ha dado, tú mires al que está en necesidad y le des para que estén en igualdad de condiciones. Y eso no tiene que ver nada con sistemas políticos, por si acaso. En nada. Esto es un principio espiritual. Porque Dios lo que mira es la disposición, no la cantidad. ¿Se recuerdan de la mujer en el templo y Jesús? ¿Recuerdan las palabras de Jesús a sus discípulos? Estos dieron de lo que ¿qué? Ella dio de ¿qué? Todo lo que tenía. ¿Quién dio más? ¿Quién dio más? Ese es el principio que hila toda la Escritura. El dar. Y fíjense que yo no lo voy a aplicar solamente al dinero. Y la voy a explicar por qué. Porque yo vivo orgulloso de esta iglesia en ese sentido. Pero no me voy a adelantar a la aplicación. Así que yo no lo voy a aplicar simplemente en el dinero. Aunque hay un principio aquí de necesidad económica y está llamando a la iglesia, yo creo que aquí hay un principio que nosotros podemos ver que trae salud y equilibrio a la iglesia. Y es que a nadie le sobre para que a nadie le falte. Porque si a ti te sobra y a mí me falta, o a mí me sobra y a Javi le falta, aquí hay algo malo. Si hay alguien pasando necesidad aquí y a mí me sobra y yo no estoy dando de lo que yo tengo, hay algo malo en esta iglesia. Hay algo mal en nuestros corazones. Y Pablo les dijo, si no me creen, miren a los macedonios. Si no me creen, miren el ejemplo de Cristo. Si no me creen, ya ustedes prometieron, comiencen a poner lo que prometieron en práctica. Y no se preocupen si se van a quedar cortos, porque Dios no le está pidiendo lo que usted no tiene. Dale de lo que tiene con el corazón correcto para suplir la necesidad de otros y Dios siempre va a suplir tus necesidades. Eso es todo el principio. ¿Están conmigo? 3, amén. ¿Están conmigo? Amén. Gracias. Ahora, miren el ejemplo de los macedonios, miren el ejemplo de Cristo y actúen, pero aquí hay otro cuarto principio de sabiduría de un apóstol que escribe con cierto carácter de urgencia para establecer principios espirituales en la iglesia. Leamos entonces lo que dice y cómo cierra el capítulo 8, y en la semana que viene, cuando regrese, les predico el capítulo 9 para que puedan ver la continuación. ¿Estamos claros? Vamos al 16. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. Así que Dios obró no solamente en Pablo, no solamente en los macedonios, no estaba obrando solamente en los corintios, sino que estaba obrando también en uno de los líderes de la iglesia. ¿Están ahí? Y mire ahora lo que él dice. Pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo por sí mismo muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Junto con él hemos enviado al hermano que nadie sabe quién es. Pero hay un hermano que fue con Tito a recoger esa ofrenda y llevarla a Jerusalén, cuya fama, subraye esto, en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto,
sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia. Fíjese que la palabra gracia aparece por cuarta vez en este capítulo 8. En otras palabras, el acto de dar es un acto de gracia. Damos de lo que hemos recibido, no es obligado. Lo cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Subraye esto. Pablo otra vez vuelve a defenderse por si acaso. Y déjeme decirle, él está diciendo, por si acaso, porque llevo 7 capítulos defendiéndome. Déjeme dejarle saber que si alguien me va a acusar de mal manejo de dinero, miren el sistema que he creado para que nadie me desacredite. ¿Ahora lo entienden? ¿Dónde estaba? ¿Están seguros? Muy bien, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también a los ojos de los hombres. Con ello hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora, subraye esto, es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón. Mira lo que dice Pablo. Para jactarnos respecto a ustedes. Yo les voy a ser muy sincero, como por 15ª vez en este año en la serie de los Corintios. Si hubiese una iglesia de la que yo no me jactaría como pastor, sería la iglesia en Corinto. 4 cartitas. La última vez que fui, tuve que salir corriendo porque no me recibieron. En esta estoy en Troas esperando a Tito porque le mandé la tercera, que fue severa, a ver si reaccionaban. Y entre lo que llegaba a Tito sigo dándole golpes porque ustedes se han dejado influenciar. Y ahora, cuando está hablando de que sean generosos, le dice, den, para que los santos en Macedonia, en el resto de Acaya, en el resto de Asia, allá en Jerusalén, sepan lo orgulloso que yo me siento de ustedes. Eso es amor pastoral. Mi papá espiritual se llama James Crawford. Bueno, se llamaba. El Señor lo llamó hace unos 3 años. Y cuando él estaba formando y trabajando conmigo, yo estaba plantando Iglesia Bautista Central, y los hermanos se ponían difíciles. Él me susurraba al oído y me decía, paciencia. Dios es paciente contigo, sé paciente con ellos. Y yo le decía, pero es que no escuchan. Y volví al oído y me decía, a veces tú tampoco. El apóstol Pablo está cerrando este capítulo 8 diciéndole, ustedes me han dado dolores de parto, me han sacado canas verdes, pero yo sigo orgulloso de ustedes. Den más allá de sus posibilidades. Nosotros nos vamos a asegurar que hay una sana administración e integridad en el proceso, y la ofrenda va a llegar a Jerusalén para suplir la necesidad de sus hermanos. Háganlo para que todos sepan lo orgulloso que yo estoy como pastor, de que aunque, como Marcela Gándara, el camino ha sido largo, al fin llegamos. Y ustedes han entendido y han abrazado lo que se les ha enseñado. Ese es el principio del liderazgo en la iglesia. En esta cultura de popcorn de microondas,
Nosotros queremos que los creyentes sean santos en 3 meses. Y exigimos los pastores a ustedes lo que Dios no nos impone a nosotros. Y Dios, a través del apóstol, les estaba enseñando a ellos: yo he sido paciente con ustedes y ya yo estoy viendo el fruto. Y aunque se han tardado 1 año para recoger la bendita ofrenda, yo sé que la van a recoger. Y los santos en Jerusalén la van a recibir con gozo. Y sabrán que Dios está haciendo una obra en medio de ustedes. Así que hay 3 cosas que Pablo enseña en esta porción, que es la más larga, del versículo 16 al 22. Y es el principio que yo espero que los miembros de esta iglesia, casi 7 años, la hayan podido ver. Es la integridad en la administración. Las personas que estaban a cargo, no solamente de recolectar, sino de llevar esa ofrenda, eran gente de la confianza de Pablo. Era gente que eran reconocidos por todas las iglesias. Tito y el hermano anónimo, que nosotros no sabemos quién es, pero todo el mundo lo conocía. No tenemos que saber el nombre. Lo importante es que las iglesias sabían que era un tipo que se podía confiar. Pablo dice: quienes administren tienen que ser gente de buena reputación, reputación intachable. Tienen que ser gente que sean de confianza. Número 2, cuando tocamos y administramos los recursos de Dios, debe haber transparencia total. No solamente ante los ojos del Señor, dijo Pablo. Dice el versículo 21 que ante los ojos de los hombres. Por eso en que en cada reunión de miembros usted va a recibir un informe de ingreso y gasto y una hoja de balance, y al fin del año va a haber un estado financiero auditado en esta iglesia, porque nosotros queremos ser responsables con lo que ustedes le dan para que la obra de Dios continúe. Y hay gente de testimonio intachable a cargo de eso. Queremos ser transparentes e íntegros en la forma que manejamos las finanzas, sobre todas las cosas, porque en esta iglesia sí tenemos una verdadera mentalidad de reino. No de la que ellos predican allá. No, de reino. ¿Y sabe cuál es la mentalidad de reino? No es que el reino de Ciudad de Dios crezca, sino que el reino del Señor se extienda. Y que la misma obra de gracia que ha hecho aquí, lo haga hasta los confines de la tierra. Y que toda lengua, toda raza y toda nación pueda escuchar el evangelio, para que un día hombres que han sido llamados a salvación puedan confesar que Jesucristo es el Señor. Algunos van a ir, otros me acompañarán, otros se quedarán, pero todos somos parte de la misión de Dios, dando de lo que hemos recibido para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hombres de confianza, transparencia total y sobre todas las cosas con una mentalidad de que no somos una aldea, somos un reino. Somos parte del cuerpo de Cristo en Guaynabo, Puerto Rico, pero este pedacito aquí es parte de un entero que Dios está obrando y haciendo en todo el mundo. Así que, iglesia, ¿cómo podemos aterrizar este avión, aplicar este mensaje y llevarnos algunas cosas para casa? Yo voy a decir algunas cosas en términos generales porque creo que el texto me lo da, y sería irresponsable de mi parte no mantenerme en la línea del texto, aunque ahorita voy a hacer una salvedad. Así que reciba lo que yo creo que Pablo nos anima a todos. Número 1, examinemos nuestros corazones, iglesia. ¿Damos con gozo o con obligación? Veo el ofrendar dinero, tiempo, dones y recursos como un privilegio o como una obligación. En mí hay una alabanza cuando me piden servir, o yo soy el que siempre tiene la quejabanza y tiro veneno para que otros se monten en mi barco. ¿Soy libre o soy esclavo? ¿Soy esclavo al dinero? ¿Soy esclavo a las posesiones? ¿Soy esclavo a mis talentos?
¿Soy esclavo a lo que Dios me ha dado? ¿O yo con libertad soy generoso y comparto de lo que Dios me ha dado? O sea, en esa segunda pregunta, ¿yo estoy consciente y vivo bajo el principio de que lo que yo soy y lo que yo tengo no es mío, es de Dios? Número 3. Realmente, cristianos, hermanos, miembros de Ciudad de Dios, ¿nosotros hemos comprendido el Evangelio? Yo voy a decir esto y otra vez, sale del texto, no me lo estoy inventando. Pablo estaba diciéndole a los corintios, esto es lo que quiero decirle yo a ustedes. Mi generosidad es un termómetro y un barómetro espiritual. Si yo no soy generoso, yo he tenido problemas en comprender y vivir a la luz del Evangelio. Porque una persona que ha nacido de nuevo, que estaba consciente y está consciente que su destino era el infierno, y ahora vive bajo la libertad de la obra de Cristo en su favor, como siempre tiene un pero para servir, para dar y para compartir. ¿Cómo? Si merecíamos la muerte y nos han dado vida, y con la promesa de la vida nos ha dado vida eterna, junto al Padre, con el Hijo, ¿cómo yo soy tan laxo en poder dar? Probablemente es porque tengo todavía luchas en comprender el Evangelio. Si Cristo lo dio todo por mí, ¿por qué mi respuesta no es dar todo por Él? ¿Exijo transparencia? O sea, ustedes como cristianos y como miembros de esta iglesia, ¿están pendientes a cómo administramos no solamente los recursos financieros, sino cómo hacemos las cosas? Y hay una forma, y hay una manera. Y cada reunión les invitamos a que si hay dudas o preguntas las puedan hacer. Porque esto es de todos, no del liderazgo de esta iglesia. Todos somos responsables de lo que el Señor nos ha dado. Así que, ¿qué debemos hacer al nosotros evaluar estas 4 preguntas? Número 1, yo creo que nosotros debemos examinar nuestros corazones y preguntarnos si de verdad nosotros hemos entregado todo lo que somos al Señor. Otra vez, yo sé que este tema es un tema que a la gente no le gusta ni predicarlo ni escucharlo, por lo que produce en nosotros, porque muchos de nosotros venimos de ahí. Pero la ofrenda del dinero, sin la ofrenda de uno mismo, es ruido. No saca sonido. No mueve a Dios nada. Y menos el que tú te metas la mano al bolsillo y digas, mira todo lo que estoy dándole a Dios. Así que examinemos nuestros corazones. Yo creo que este texto es precioso para nosotros examinar nuestros corazones. Yo he pasado días, he estado examinando mi corazón. Y fíjese que yo creo que usted tiene que ser responsable para que las finanzas de esta iglesia poder cumplir con todas las responsabilidades. Pero aquí yo no le voy a decir a usted de la ofrenda toda la semana, quincenal, mensual, trimestral. Eso no es problema de nosotros. El problema es que usted dé de lo que Dios le ha dado para que la obra que el Señor nos ha mandado a hacer se cumpla. ¿Entiendes? Pero eso viene de un corazón que es agradecido. Si tienes problema en eso, número 2, confía en la provisión de Dios, porque yo sé que algunos venimos de ahí. Pastor, pero es que yo he visto excesos, abusos, yo he carecido de recursos, se me hace difícil dar. Él proveerá todo lo que sus hijos necesitan. Al que tiene mucho y al que tiene poco, la promesa es la misma: tú proveerás. Entonces, si tú eres como la mujer de 1 denario, o tú estás aquí como la mujer de 5, Él va a proveer a todos lo que nosotros necesitamos. Confía en su provisión y da de lo que te ha dado sin reserva. Baja la emergencia y tírate completo. Y sírvele al Señor con todo lo que tienes y con todo lo que te ha dado. Número 3, da con gozo, da con libertad. Sé generoso porque Dios fue generoso contigo y conmigo en Cristo.
Hay algunos aquí que se creen que Dios estaba obligado a enviar a Cristo por usted. Yo no soy de esos. Pero si usted todavía viviendo en otro metaverso, yo espero que hoy se ubique y que usted no merecía salvación. Así que si hoy es hijo de Dios o hija de Dios, ¿sabe qué? Es por pura gracia. Así que si es por pura gracia, dé en agradecimiento, dé con gozo, dé con libertad y dé con generosidad. Porque Dios fue generoso con usted en Cristo. Y amados, otra vez, yo estoy siendo muy puntual porque tengo que ser responsable con el texto. Pero sigamos dando como hemos dado por los pasados 7 años para extender el reino de Dios en la tierra. Demos más allá de nuestras 4 paredes. Para mí este sermón, les tengo que confesar que es uno de los más fáciles en casi 21 años de pastor. Porque yo soy requete conocido por señalar el error donde está. Yo soy exigente en subir la vara. Yo soy demandante en que maduremos y que crezcamos. Yo sé eso. Yo sé eso. Mi esposa lo sabe, mis hijas lo saben, los que sirven conmigo lo saben y ustedes que llevan 7 años conmigo lo saben. Yo no me conformo con el status quo. Yo no quiero que ustedes se queden como bebés espirituales. Yo voy a luchar y me voy a meter en la casa del hombre fuerte para que el potencial de ustedes pueda llegar a lo que yo creo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y yo nunca voy a pedir perdón por eso. Pero también yo tengo que ser justo con esta iglesia. Y ustedes son una iglesia extremadamente generosa. Para mí ha sido un gozo ver cómo un puñado de gente, Dios en casi 7 años ha hecho lo que desde este lado de este salón se puede ver. No solamente hemos crecido numéricamente, sino que hemos crecido en generosidad. En este púlpito hemos sido generosos al compartirlo los pastores, pero ustedes al darle oportunidad a que hombres se preparen y se desarrollen en la predicación y en el ministerio pastoral para ir 7 años después a ver una iglesia en Gurabo, en Fajardo, en Río Grande, en Aybonito, hombres en Guayama ayudando al pastor. Desde este púlpito se han preparado hombres que hoy están en Encarnación, Paraguay, haciendo a Cristo conocido. Desde este púlpito hemos enseñado lo que es generosidad y ustedes no han escatimado esfuerzo para enviar hombres y mujeres al norte de España y al norte de África para hacer a Cristo conocido. Ustedes como iglesia, en el virus que ha dado el Señor aquí de más de 20 y pico de niños que han nacido en estos pasados años, hay mujeres que por 2 semanas, cada vez que nace un baby, se desbordan en apoyar a nuestras hermanas para que puedan enfocarse en el cuidado de sus hijos. Aquí tenemos hermanas que estuvieron convaleciendo por operaciones y aquí se desbordó la iglesia haciéndose presente y apoyándola. En las últimas semanas y meses hemos visto y hemos sufrido la pérdida de familiares de nosotros. Y ahí hemos estado nosotros presentes. Ustedes son una iglesia extremadamente generosa. Una iglesia que ha entendido que lo que son y lo que tenemos es por gracia. Y da por gracia. Y yo estoy orgulloso de ustedes. Y yo estoy agradecido de que este tramo de mi vida, el Señor me haya permitido ver a un puñado de gente abrazar el Evangelio y a dar de lo que han recibido. Pero no se conformen. Yo sabía, si esperaban que no iba a decir nada de la mía, la iba a hacer en la entrada o en la salida. Pero no se me conformen. No se conformen. No se acomoden. Todavía hay espacio para mejorar. Todavía usted tiene dones que no le ha dado el Señor.
Todavía usted tiene recursos que no le ha dado el Señor. Todavía algunos luchan con el tiempo y la comodidad. Sigan siendo generosos para que Ciudad de Dios siga siendo un faro, luz y sal desde Guaynabo hasta los confines de la tierra. Y que los siga usando para la gloria de su nombre. Y que en 50, 100, 150 años, un pastor joven como yo se pare en una iglesia y le diga a sus hermanos: había un grupo de creyentes que empezaron en Miramar, corrieron por Puerto Nuevo, andaban en Guaynabo, y Dios quiera llevarnos a un sitio permanente, que dieron más allá de sus posibilidades en tiempo, recursos, dones y dinero para la gloria de Dios, la extensión de su reino y la edificación de su iglesia. Yo vivo orgulloso de ustedes. Yo vivo agradecido de ustedes. Pero que el Señor siga levantando hombres, enviando hombres, ayudando a otros para que Cristo sea conocido. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por el privilegio de poder ver una nota tan refrescante en esta carta. Hay demanda a nosotros dar de lo que hemos recibido. Pero qué belleza el recordarle, Pablo, lo que tú has hecho con otros cristianos a través de la obra de Cristo, para que los motivara a ellos y a nosotros al privilegio de participar en la obra tuya, Señor. Gracias, Dios, porque esta es una iglesia que en este tiempo ha sido una iglesia generosa. Ha sido una iglesia que da con libertad y que da con gozo. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder participar en tu obra. Y quieras tú, Señor, que podamos continuar diciendo: no tenemos mucho, pero tenemos a Cristo. Y Él se dio por nosotros. ¿Cómo no vamos a dar lo poco que tenemos por aquellos que sufren lejos? Que nuestros hermanos alrededor del mundo sepan que desde Ciudad de Dios le decimos que no están solos. Ayúdanos a ser esa iglesia generosa, esa iglesia que da porque tú nos has dado a Cristo. Si hay alguno en medio nuestro que todavía no ha recibido el mayor regalo que tú das, que es a tu Hijo, que hoy tú puedas mostrarle su condición de pecado y que puedas darle no solamente un nuevo corazón, sino también la fe, para que pueda confesar, arrepentirse y unirse a la familia de la fe. Así que todos los que estamos aquí reconocemos que todo lo que somos y que todo lo que tenemos proviene de ti. Pero si aún se nos ha olvidado, que recordemos que siempre tú proveerás. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.